Vamos a hablar de una novela gráfica que ha recibido múltiples premios, novela gráfica favorita de jóvenes. Además es una novela que se ha llevado al teatro, tiene ya 12 ediciones, ha sido la novela gráfica más vendida chilena, en Chile y en Latinoamérica probablemente, comparable con Mafalda, con las obras de Liniers o Gaturro. Entonces nos encontramos aquí junto al autor Francisco Ortega, quien ha trabajado para guiones de películas, ha tenido podcast, ha hecho de todo Francisco Ortega, impresionante. Casi de todo. No. Casi de todo, casi de todo. Sí. Sí, pero ha publicado trilogías, se ha metido al mundo de la ciencia ficción y hoy nos convoca este hermoso libro, Mochadik, que si no lo han leído les recomiendo mucho que lo hagan. Es una hermosa leyenda, mito, que bueno, que lo que hace él aparte es una labor de investigación, como de levantar la documentación que existía antes de este gran clásico que es Moby Dick, ¿verdad? De Herman Melville, que lo conocido universalmente. Bueno, él desde niño, gracias a una revista Mampato y a otras indagaciones, descubre que en realidad Moby Dick es Mochadik y tiene que ver con nuestro pueblo mapuche, tiene que ver con el sur de Chile, con Tirúa en particular. Así es que hoy vamos a hablar de esta hermosa novela gráfica que lleva a cabo junto a Gonzalo Martínez, un gran historietista. Sí. Entonces, bueno, Francisco, muy bienvenido una vez más a Antofagasta. Francisco ya es casi hijo ilustre de esta ciudad. Yo vuelvo como en 2 semanas más Sí. a la feria. Sí. Sí. Vuelves a la feria a presentar tu último libro, ¿verdad? Bahamut, que es una novela de ciencia ficción que salió recién, y a presentar también la edición de 10 años de Mochadik. Ah, la edición en color. Que es grande y a color. Así que si alguien no ha comprado Mochadik, yo recomiendo que compren la edición de 10 años por 2 razones. Uno, porque es grande y a color. 2, porque es un tiraje limitado, o sea, tapas duras se imprimieron en China y súper pocas. Y 3, porque la editorial se equivocó y en lugar de cobrar los 30.000 pesos que debería haber costado, lo está vendiendo en 16.000 pesos. Entonces son solo 3 lucas más cara que la versión normal en blanco y negro. Así que si alguien quiere, apúrense porque son pocas y hay que aprovechar el error de la editorial. Qué bueno, qué buen dato. Yo lo vi en vitrina, pero lo vi a 20, ¿puede ser? Puede ser que se hayan dado cuenta del error y la Yo creo hayan... que se están dando cuenta del error, pero igual debería haber costado más cara. Ya. Así que paso el dato para que vayan. Súper buen dato porque lo vi en la vitrina de la Antártica. Sí, aquí. y es a color. Y es a color, sí. Sí. Es la edición de los... ¿Cuántos años cumple ya? 10 años. 10 años. Y es la misma edición que se publica en Francia. Claro, 2012 sí. Fue la primera edición. La primera edición en España fue por Norma, por la editorial Norma el año 2012, el 2015 pasó a Planeta y ahora festejamos los 10 años con la edición en francés y en Kuwaití, que es muy raro. Y esa es la misma edición que se publica acá en blanco y a color y en tapas duras, y como para celebrar. Súper, entonces Francisco, cuéntanos cuál fue la génesis de Mochadik. Inicialmente tú escribiste en un blog, llega Gonzalo Martínez, bueno, ya me sé, no Sí. estoy spoileando todo, parece. No, sí, pero dale. Bueno, pero llega el dibujante y te propone hacer esta historieta y parten con muy poco espacio en una revista y luego se amplían. Cuéntanos cómo es esa historia. Me puedo ir mucho más para atrás. Primero la Tierra estaba caliente, luego vinieron los dinosaurios. Yo debo haber aprendido a leer el año 80 más o menos, 1980. Mi papá compraba la revista Mampato, entre el 68 y el 78. Yo nací el 74, entonces cuando aprendí a leer estaba la revista Mampato en la casa de mi papá, en mi casa. Tenía 6 años. 6, 7 años. Y en la revista Mampato, que aparte de historietas, venían como libros resumidos. Y venía la historia de Moby Dick, que venía con unas ilustraciones de la ballena atacando. Y cuando uno es niño, como que le gustan todos los monstruos y todas esas cosas grandes. Bueno, a mí me siguen gustando. Los dinosaurios, las ballenas. Y yo me encuentro con esta historia y a mí me obsesiona. La ballena blanca, el capitán Ahab, la persecución, que la ballena fuera blanca, etc. Entonces mi abuelo me regala
una edición de Moby Dick que él tenía, que era de la editorial Zig Zag, libro amarillo, esos típicos amarillos que era de aventura. Tenía como 120 páginas, era como una versión resumida de Moby Dick. En mi cabeza era Moby Dick, Herman Melville, una historia inventada por un escritor. Un par de años después, la vida tiene más vueltas que una oreja, dicen. Estoy en Pitrufquén, más al sur de Victoria. Todo esto ocurre en Victoria, en mi ciudad natal, cerca de Temuco. Entonces voy a Pitrufquén, un poco más al sur de Temuco, a la casa de unos tíos de mi mamá, ese tío era ferroviario y vivía en una casa al lado de la estación de ferrocarriles de Pitrufquén. Y estas casas sureñas grandes, de madera, además que él tenía como 10 hijos y esa casa tenía un solo baño. Entonces uno tenía que hacer lista para ir al baño. Era muy raro además porque el baño era enorme, tenía 2 tazas, 2 wateres, 2 lavamanos, pero en una misma pieza. Entonces habían 2 baños pero en un mismo lugar. Entonces, era colectivo, se podía conversar. Era colectivo, podías ir con 2 personas. Y en esa época, bueno, los más jóvenes no saben. Uno iba al baño, perdón por decirlo de esta manera, se sentaba en el trono y no tenía teléfono para estar mirando TikTok o Instagram o esas cosas. Entonces, uno leía revistas. Y en ese baño había un estante con revistas antiguas, que eran de mi tía Olga. Revistas antiguas, estoy hablando de la revista En Viaje, la revista Life, Condorito, Disneylandia, un montón de revistas viejas. Y sobre todo selecciones del Reader Digest. Había una corrida de selecciones del Reader Digest. Entonces yo, sentado a los 8 años, ahí sentado esperando, hago esto y cojo una revista. Y la revista era las selecciones del Reader Digest de septiembre de 1957. Me acuerdo también el nombre porque todavía la tengo guardada. Y estoy ahí, la estoy hojeando y de repente me encuentro con un reportaje que dice yo maté a Moby Dick. Y digo, a ver, ¿cómo alguien puede haber matado una criatura inventada por un escritor? Me pongo a leer el artículo, contaba la historia de un ballenero de Nueva Bedford que había arponeado un cachalote albino cerca de las Islas Azores. Pero el último párrafo de ese artículo a mí me hizo explotar la cabeza. Todavía está limpiando el baño de esa explosión. Decía que las ballenas blancas eran más frecuentes de lo que uno cree porque el albinismo se da en todos los mamíferos, ¿no? Hay hasta personas albinas, así que especialmente en los cachalotes, que son estas ballenas cabezonas, ¿no? Que tienen dientes en lugar de barba. Siendo el cachalote albino más famoso de todos, Mocha Dick o Mocha Dick en inglés, avistado alrededor de la isla Mocha y que Herman Melville toma su historia para escribir Moby Dick. Y yo digo, a ver, espera. ¿Me están diciendo que Moby Dick, el monstruo marino más famoso de la literatura, es chileno y no me lo enseñan en la escuela? Yo tomé la revista. Cuando fui a clases al lunes siguiente, le digo a mi profesora de castellano, actualmente lenguaje, ¿usted sabía que Moby Dick es chilena? No tenía idea. Me dice, claro, yo sé que Robinson Crusoe ocurrió en la isla de Juan Fernández, sé que hay novelas de Julio Verne en el sur, bla, 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 pero no tenía idea de esta historia. Y me encontré con una sorpresa de que muy poca gente, casi nadie, sabía esta historia. Decía, pero ¿por qué? Si los chilenos somos súper chauvinistas, ¿no es cierto? Como que nos encanta que haya un actor chileno en el Mandalorian, en Game of Thrones, portada de las últimas noticias, pero acá, o sea, efectivamente, la criatura de la ficción que da nombre al libro en habla inglesa más importante después de Shakespeare es chileno y no me lo cuentan en el colegio. Y yo dije, algún día voy a contar esta historia, si es que alguien no se me adelanta. Curiosamente, en 30 años no se adelantó nadie. Yo después estudio periodismo, voy a trabajo en el Mercurio, estoy haciendo la práctica en el Mercurio, en cultura y espectáculo. Y estoy un día en turno de fin de semana. Y me acuerdo, no es que yo estuviera todo el rato pensando en esto, sino que de repente me acuerdo de esta historia. Y dije, voy a ver qué existe en el Mercurio. Y me meto a documentación del Mercurio de Santiago, que además tiene la red de todos los diarios, y encuentro con la sorpresa de que en 100
estos 80 años más o menos, se habían escrito solo 3 artículos. Uno en la década del 30, que lo escribió Edwards Bello, otro en los 70, que lo escribe Camilo Taufik, Premio Nacional de Periodismo, que es el que habla del origen mapuche de la ballena blanca, y otro que no me acuerdo, que lo escribe como en los 90. Pero qué raro. ¿Por qué nadie escribe de este tema? Que es algo que es como, oh, Chile en la primera... Es algo re importante, para mí por lo menos. Un par de años después, o un año después más o menos, me mandan a Nueva York por el diario a cubrir el estreno de la primera película de los X-Men, el año 2000 o 99. El estreno, y ahí fui. Oye, soñado el trabajo, ¿no? Súper, sí. No, y además, como que era la primera película de Marvel, me llenaron de regalos, bolsos Marvel, juguetes, todo. Como yo no conocía Nueva York, aproveché de pedir vacaciones y me quedé un par de días, ya que los viajes estaban pagados. Era la época en que los periodistas no... Habían viajes para periodistas, ahora ya no. Y me acuerdo la historia y dije, voy a ir a Nueva Bedford, que es el puerto ballenero que queda a 3 o 4 horas de Nueva York. Tomé un tren y empiezo a investigar y doy con 2 historias. El hundimiento del ballenero Essex, ocurrido en 1820 frente a las costas de Perú. Hay una película, El corazón del mar se llama, con el actor que hace de Thor, creo que está en Netflix. Y la historia de Jeremiah Reynolds, que es un personaje muy freak. Porque es Es el pastor. ¿Ah? ¿Es el pastor o no? No. Ah, no. Jeremiah Reynolds era geógrafo, poeta, escritor, un montón de cosas. Pero además él creía la teoría de la tierra hueca, que dentro de la Tierra hay civilizaciones perdidas y dinosaurios, y se puede entrar por agujeros en la Antártica y en el Polo Norte. Este personaje en 1820 viaja a Washington, se entrevista con el presidente Adams, John Adams. No sé qué se fumó el presidente Adams, pero lo manda con cargo de diplomático a Valparaíso para organizar una expedición norteamericana a la Tierra Hueca. Y eventualmente él viaja a la Antártica, pero no encuentra el agujero, no entra a la Tierra Hueca. Le pasan un montón de cosas en Chile, cosas que también se convierten en el libro. Después voy a hacer el paréntesis. Vuelve a Valparaíso y se entera que balleneros estadounidenses que están en el puerto Talcahuano se han organizado para perseguir y capturar a un macho de cachalote blanco, al que llamaban Mocha Dick, que habitaba en la isla Mocha, porque lo responsabilizaban del hundimiento del ballenero Essex. Los balleneros del siglo XIX solían darle nombre sobre todo a los machos de cachalote, que era la especie más codiciada por los balleneros, porque de ahí sacaban el spermaceti. Cachalote en inglés es sperm whale, ballena de esperma, porque hay una analogía sexual muy evidente ahí, que la forma del cachalote es bien fálica. Les rompían la cabeza y explotaba un líquido blanco que era el spermaceti. Por eso es Dick, el nombre Dick. Por eso el Dick, que es cuando doy charlas en los colegios y les digo a los niños que Mocha Dick significa, en realidad significa como el semental de la isla Mocha, pero yo les digo significa el gran pene de la isla Mocha para que se rían. Y la cosa es que él reportea este artículo, este caso, y escribe un reportaje que se llama Mocha Dick, que se publica en 1829 en una revista de Nueva York llamada Knickerbocker. 20 años después lo toma Herman Melville y escribe un libro que se llama La ballena, que le va pésimo, muy mal. Entonces los editores sacan el libro de la estantería y le dicen, Herman, me imagino que le dicen así, hay que cambiar el nombre al libro porque La ballena es un título que no dice nada. Y le proponen ponerle al libro Mocha Dick, porque la historia era más o menos conocida en Boston, Nueva York, todo ese lado. Y Melville dice, ok, le cambio el nombre al libro, pero quiero homenajear a un amigo de él, que es un capitán con el cual él había recorrido el mundo, que era un capitán muy popular de balleneros de Nantucket, muy querido por la comunidad. Y este capitán se llamaba Tobias Green,
Y el apodo que tenía el capitán era Capitán Toby. Entonces lo que hace Melville es mezcla Mocha con Toby y nos roba la historia de la ballena blanca y así nace Moby Dick y desaparece Mocha Dick durante mucho tiempo. Bueno, se habían escrito reportajes al respecto. Sobre todo en las ediciones en inglés de Moby Dick venía siempre la verdadera historia de Mocha Dick al final. Entonces yo le cuento esta historia a Gonzalo Martínez una vez. Yo era editor de Alfaguara y él había publicado un par de libros en Alfaguara, Road Story, una novela gráfica que hizo con Alberto Fuguet, y Quique H., detective, que las había hecho con Sergio Gómez. Entonces yo le contaba esta historia y un día Gonzalo me dice, ¿sabes qué? Me invitaron de una revista llamada Blanco Experimental a hacer una historia y yo le digo, hagamos Mocha Dick. Y me dice, ¿pero cómo vamos a hacer Mocha Dick? Sí. Una historia muy grande, hagámosla en 6 páginas. Le hicimos en 12. Y ahí apareció, como en 2009. Y esa historia la vio un editor, que es Sergio Gómez, editor de Norma. Y nos manda un mail a los dos y nos dice, esta historia es demasiado buena para que esté en una revista de tiraje que era para México más encima. ¿Por qué no lo convierte en el libro? Y así lo convertimos en el libro. Mira la vuelta, 30 años. Sí, la media vuelta. Y como que todo calza. Todo calza, sí. Todo calza. O sea, de hecho, tú vivías en Victoria, a 2 horas de Tirúa, a 2 horas lado de la Isla Mocha. Al lado de la Isla Claro, descubres esta obra cuando niño, etcétera. Yo quería preguntarte, Francisco, ¿a qué crees tú que se debe el éxito de esta novela gráfica? Tiene que ver, has dicho tú en entrevistas que probablemente es como un regalo producto de haber devuelto la ballena blanca a Chile. ¿Cómo lees tú este éxito a nivel no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano y en el mundo? Es bien raro, yo creo que tiene que ver con que es el primer paso para sacar el cóndor y el huemul y poner en el escudo a la ballena blanca. Es muy raro porque, por ejemplo, en Colombia al libro le va impresionantemente bien. Y con Gonzalo jamás hemos ido a Colombia a hacer difusión. En Francia, bueno, en Francia le encantan todas las historias de balleneros y del sur de Chile. Yo creo que por varias razones. Uno, porque igual es una historia curiosa, pues, es una historia de es contar como la historia secreta de Moby Dick y vinculada con Chile. Es una historia de aventura, de crecimiento, es la historia de un chico de 15 años que se convierte en hombre. Es una historia en la cual no hay chilenos. Los dos protagonistas, uno es norteamericano y otro es mapuche. O sea, mapuche es chileno, pero no es huinca. Hay un tema ecológico que cruza toda la novela. Y es el rescate de la aventura, que es una palabra que hoy día suena muy poco, como que está pasada de moda. Porque es básicamente una historia de gente en un barco recorriendo el sur, persiguiendo ballenas y al mismo tiempo descubriendo mitos. Entonces se cruza con un montón de cosas, porque además se cruza con la mitología mapuche, que eso es otro punto, que yo no conocía esa parte de la historia. La descubrí durante la investigación para el libro. ¿Cómo llegas ahí a saber de este mito mapuche? Y es un mito que está vigente, supongo. Es un mito muy, muy vigente, a través de Sonia Montesino. Hablo con ella, que es la autora de este diccionario de dioses y encantos, un libro muy grueso, muy bueno. Y ella me dice, ojo que los lafkenches, que son los mapuches de la zona, la ballena blanca tiene un significado sagrado para ellos. Entonces yo digo, ya, fui a la zona, investigué, recorrí, fui al Museo Mapuche de Temuco. Y claro, efectivamente, la Isla Mocha, en la Isla Mocha ocurre un fenómeno bien especial, sobre todo en la punta norte. Hay unas entradas de mar como unos ojos así, como redonditos de este porte, lo cual tú prendes un fósforo y lo pones en el agua y el agua se enciende en llamas azules. Cuando Pancho Saavedra fue a la Isla Mocha en el Surorama, hizo la prueba. Y es bonito porque es como un fenómeno muy raro. Se enciende el agua. ¿Y a qué se debe eso? La mayoría de las islas son volcanes, ¿no? Entonces están llenos de gas.
y la isla está llena de gas debajo. Entonces es un fenómeno natural. Pero para los antiguos lafkenches no tenía nada natural. Quizás alguna vez una tormenta eléctrica, una chispa, enciende esto y para ellos las llamas azules significaban que ahí vivían los muertos. Entonces en la cosmogonía lafkenche, los lafkenches son los mapuches de la costa. Che, pueblo, lafken, mar o lago. La isla Mocha era el lugar donde las almas de los guerreros transitaban al más allá. Se convertían en aigüe y iban al cielo, digamos. Una cuestión muy... Era muy parecido, esta cosa de mitologías comparadas, se parece mucho a la isla, al mito de Avalón, en el mito del rey Arturo. Una isla ubicada a occidente, en la cual las almas de los guerreros ascienden al cielo. En el mito de Avalón, el alma de los guerreros, del rey Arturo en este caso, es custodiada por 4 hadas, ¿no? Y en el caso de la isla Mocha también hay 4 mujeres guardianas, mujeres mágicas, brujas machis. Y la más anciana de las machis es además la guardiana del mar. Mientras las 3 más jóvenes se convierten en delfines, la más vieja se convierte en la mocha, que es la abuela de todas las ballenas, que en el mito dice que es una ballena canosa. ¿Y de qué color son las canas? Blancas. Por lo tanto, en el ciclo lafkenche, la ballena blanca también es una criatura mágica que es la encargada de proteger el mar y de guiar las almas al más allá. Debe ser el único caso en la mitología chilena en la cual hay pruebas de que la criatura mágica existió. Porque claro, no tenemos prueba que existió el caleuche, o que existió la pincoya, pero efectivamente en la ballena blanca hay crónicas de 1820 en la cual, bueno, está la historia de Jeremiah Reynolds, la cacería de este cachalote blanco. Y otra cosa que aprendí en estos años es que para los mapuches todas las ballenas son femeninas, son mujeres, hembras. Y lo aprendí porque, mira, lo aprendí. Aunque sean machos, son hembras. Claro, y lo aprendí porque una vez fui a dar una charla muy parecida a esta a un colegio en Puerto Saavedra, a estudiantes de origen mapuche de enseñanza media. Entonces había una chica que debería tener unos 15, 16 años, que después de escuchar todo lo que hicimos con Gonzalo nos dice que la ballena blanca representaba la hembra mapuche empoderada, porque la sagrada, bueno, una volada muy bonita al respecto. Entonces, como que yo después le digo al profesor, que es un antropólogo mapuche, le digo, me dio pena decirle que Mochadik era macho. Y me dice, es que no da lo mismo. Y ahí me explica que aunque Mochadik efectivamente hubiese sido macho, la simbología cosmológica de la ballena en el arquetipo mítico mapuche es siempre hembra. Entonces menos mal que no le dije, y menos mal que no le quebré el corazón. Oye, y también hablando de mitología comparada, hay varios mitos acá también dentro. O sea, está esta búsqueda del Grial, Sí. está también Job, el libro de Job, ¿verdad?, de la Biblia. Sí. Esta ballena un poco que castiga el mal de estos hombres que se hacen a alta mar y cometen abusos entre ellos y que matan a las ballenas. Sí. Cuéntanos un poco cómo se integran estos otros mitos dentro de esta historia. Claro, ¿qué representa la ballena blanca tanto en la obra de Melville, Moby Dick, como en el relato mítico mapuche? Es el equilibrio. No es ni el bien ni el mal, es lo que está en el punto medio. Básicamente evitar que la extinción de las grandes criaturas, no solo de las ballenas, la relación de comunión entre el hombre y el mar. O sea, el mar te da riquezas, tú las sacas y las explotas, pero sin abusar. Y además que es curioso porque la historia de Mochadik, la historia real, ocurre en un punto medio dentro de la cacería, de la historia de las cacerías de ballena. Hasta 1850
era una pelea, por así digamos, justa. Los barcos balleneros zarpaban con 20 balleneros, 20 pescadores, digamos. Los cruceros duraban 3 años, y en esos 3 años, con suerte, cazaban 8 ballenas, y con suerte volvían 5 marineros al puerto, el resto se morían. Porque las cazaban en botes de madera, las perseguían con arpones manuales. Eso hacía que la ballena alcanzara a defenderse y de un coletazo rompía un bote y mataba a los balleneros. ¿Qué ocurre en 1850? Que los noruegos dicen, estamos perdiendo el tiempo cazando ballenas así. Y se les ocurre 2 cosas: ocupar barcos de vapor en lugar de barcos a vela y de remo. Y la otra cosa que se le ocurre a los noruegos es que en lugar de disparar el arpón, lanzar el arpón con brazo, hay un capitán, no me acuerdo el nombre, Sven algo, dice, usemos cañón y que los arpones tengan carga explosiva. Entonces se disparaba un cañonazo a una ballena, se le enterraba el arpón, explotaba y la mataba de una. Y además el uso de los barcos de vapor permitió cazar especies que antes era imposible por el tamaño y por la velocidad. Porque antes, cuando se perseguía a las ballenas con botes de remo, solo se cazaba la ballena franca, que es la ballena como gorda, y el cachalote, que es esta ballena cabezona, que son relativamente pequeñas dentro de lo pequeño. Estoy hablando 20 metros, 23 metros, y muy lentas. El caso de la implementación del barco de vapor permitió cazar rorcuales, que los rorcuales son los más grandes. Para que aprendan, niños, el animal más grande no es la ballena azul, es el rorcual azul. Lo que pasa es que le llamamos ballena porque las meten todas en el mismo saco. Que además de ser extremadamente larga, 33 metros, y extremadamente pesada, 200 toneladas, es muy rápida. La ballena más rápida de todas es la más grande, que antes era imposible cazarla porque a vela y con remo no podían, pero con barcos de vapor y con arpones granada las empezaron a cazar. Entonces me acuerdo que creo que aparece en el libro, hay como una estadística. Hasta en 1849 en el mundo se cazaron 150 ballenas. Un año después se cazaron 3.500 ballenas. Así subió, porque permitió efectivamente, imagínate, antes perseguías una ballena a bote, disparando arpones a mano, de repente la ballena se movía, rompía los arpones, salía arrancando y morían los 30 pescadores que la perseguían. Ahora las perseguían con barcos rápidos y además a cañonazo. Entonces permitían que un barco que antes cazaba 8 ballenas en 3 años, cazara 20 ballenas en un mes. Y eso se llama la escalada. Y ahí comienza la extinción de las ballenas, y que hasta el día de hoy quedan muy pocas. Y todo eso ocurrió en menos de 100 años. Justamente eso quería preguntarte, si parte de tu investigación, me imagino, por la información que entregas, contempla, digamos, temas de conservación de la especie. O sea, ¿qué pasó con este cachalote blanco? ¿Sigue existiendo? ¿Es factible volver a verlo, digamos? Y también quiero preguntarte si uno de tus objetivos dentro de, digamos, el discurso, lo que querías comunicar en la novela, tiene que ver con esta conservación de las ballenas. Y no sé en qué está la caza de ballenas, si está prohibida en todas partes o no. Mira, la vida tiene más vueltas que una oreja. El año en que se publicó Mochadic, Chile decretó que sus aguas eran santuario ballenero. O sea, en las aguas chilenas no se pueden cazar ballenas. Efectivamente, el libro tiene un discurso ecológico al servicio de la historia, en el sentido de que no soy como un evangélico que estoy predicando al respecto. Está en dos patas este discurso. Uno, a través del mito, en el sentido de que la ballena representa el equilibrio. Y dos, que a través de un personaje que es un inglés, que es una cita Darwin, que él está viviendo con los mapuches en el sur, y él es el que le enseña al protagonista
acerca del equilibrio y de evitar la escalada, que es lo que efectivamente ocurre y que es lo que te acabo de contar y les acabo de contar que ocurrió en 1850. Tanto en la ficción como en la no ficción, Mochadik muere. En la ficción de la novela muere de vieja, y en la ficción real fue casada por el ballenero Dauphin en la isla Mocha, y es lo que cuenta Jeremiah Reynolds. Ahora, los cachalotes albinos son bien frecuentes. Hoy día hagan el ejercicio, white whale en Google, y van a encontrar fotos. Hay ballenas jorobadas blancas, hay cachalotes albinos, hay fotos de orcas completamente blancas. Entonces, son menos porque es un tema de gen recesivo, pero como también hay algunas que son completamente negras, que es algo que ocurre. Bueno, en la naturaleza, lo que nosotros llamamos panteras, ¿no? Que en rigor no existen, porque las panteras son jaguares, leopardos e incluso pumas que tienen una enfermedad cutánea que las vuelven negras. Son especies particulares dentro de la especie en general. Y lo bueno es que hoy día, como hay harta conservación de cetáceos, es probable que veamos, si es que no están ahí escondidos en el fondo del mar, nuevas mochadiks. Gracias.